a todos amigos, hermanos, jóvenes que nos escucharán a través de este video. El propósito de grabar este video es hacerles comprender a las personas que despertemos y poder dar el mensaje correcto de la verdad presente. Hay muchos temas muy importantes. La iglesia de Dios se tiene que preparar y tiene que estudiar su palabra. El Señor ya lo dijo, vendrán cosas tan terribles a la tierra y el pueblo de Dios tiene que soportar todas estas pruebas. Pero ¿cómo lo hará? A través del estudio de su palabra. Querido amigo y hermano, acompáñame en oración. Señor, en este momento queremos abrir tu palabra y poder, Señor, a través de este video, que los hijos tuyos puedan escuchar este mensaje, Señor. Y no solamente escucharlo, practicarlo y poder despertar del sueño profundo que tenemos, Señor. Este evangelio será predicado en todo el mundo, dice tu palabra, para testimonio a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin, Señor. Queremos prepararnos para ese fin. Acompáñanos, Señor, en este estudio que tendremos en estos momentos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de estos momentos se titula El clamor de medianoche. Sabemos que nuestra historia abarca desde 1844, donde la Iglesia de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, da un mensaje para todo pueblo, tribu, lengua y pueblo. Se reparte este mensaje y se da a conocer este mensaje que es para advertencia para todo el mundo. Poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hablar acerca del día tan especial que el Señor preparó desde la creación del mundo. Poder darse también un mensaje a través de la Reforma Pro Salud. Pero en estos momentos trataremos el mensaje del clamor de medianoche. El capítulo de Mateo 25 nos habla de una parábola tan extraordinaria para estos tiempos y la cual nosotros tendremos que saberlo del derecho al revés. ¿Por qué es importante estudiar este mensaje? Ya que el pueblo de Dios se halla en este estado. Vamos a abrir su palabra y estudiar el capítulo 25 de Mateo, el versículo del 1 hacia el 12. Acompáñeme en sus Biblias si tú en estos momentos la tienes. Dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas mujeres tomaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a vosotras ni a nosotras, id más bien a los que lo venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Querido hermano, estamos leyendo el capítulo 25 de Mateo y nos habla de estas 10 vírgenes, las cuales esperaban al novio. Pero vamos a ver el significado de esta parábola. Vamos a ver cuán importante para estos tiempos es este mensaje. La sierva de Dios, mucho antes, ya estaba abarcándose en estos tiempos que estamos viviendo. La sierva de Dios en la revista Reanjar dice específicamente: con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. ¿Cuántas veces Dios le señaló esta parábola a su mensajera?
¿Cuántas veces? Con frecuencia. ¿Por qué? Escuchen, esta parábola se cumplirá al pie de la letra porque tiene una ampliación especial para este tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel que se está cumpliendo continuamente, siendo la verdad presente hasta el tiempo del fin, así la parábola de las 10 vírgenes es y seguirá siendo la verdad presente hasta el tiempo final. En la parábola de las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas poseían el aceite de reserva, que mantendría sus lámparas ardiendo. Esta parábola representa la condición de la iglesia remanente. Querido amigo, la sierva de Dios habla y dice que esta parábola es muy importante, ya que es la condición de la iglesia remanente para estos tiempos. Entonces, ¿qué significado tiene esta parábola? Algún momento tú la leíste, pero pudiste entender lo que el Señor trataba de hablarte a través de esto. Mira, vayamos a un punto muy importante. Las vírgenes tienen una lámpara, también tienen aceite. Las vírgenes son puras, santas. Estas 10 vírgenes no se distinguen aparentemente en nada. Pero vamos a ver más adelante cómo estas 10 vírgenes son separadas cuando de repente sucede un evento muy importante. Vamos a ver el significado primeramente de las lámparas. ¿Cuál es el instrumento que estas mujeres tienen para alumbrarse? ¿Qué significa esto? Vamos a ver que la Biblia nos enseñe de lo que esto significa. Vayamos a Salmos 119. Vayamos a Salmos 119 y leamos el capítulo 105. La palabra de Dios es exacta cuando Él dice y Él menciona, el ser humano tiene que comprender lo que la palabra de Dios tiene y poderla no solamente comprenderla, sino actuar como está escrita. La palabra de Dios dice en Salmos 119, 105, nos dice, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora vemos que estas vírgenes tienen estas lámparas y digamos en otras palabras que estas mujeres tienen la Biblia, el estudio de su palabra. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira, qué interesante. Vemos aquí que estas mujeres tenían en sus manos una Biblia, la cual hacía alumbrar el camino donde ellas tenían que ir. Pero qué interesante, al saber que estas vírgenes, las 10 leían la Biblia, estudiaban su palabra, eran alumbradas por la luz del Evangelio. Entendemos. También encontramos un tema muy importante en estos momentos. Y entendamos lo que es una virgen. ¿Quién es esa virgen? ¿Y de dónde sale esta virgen? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 17, y vamos a comprender de dónde sale esta virgen. ¿Y qué tiene que hacer esta virgen? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Interesante. Esta mujer es perseguida por el dragón, pero no solamente esta mujer es perseguida, sino que el dragón se ira y va a hacer guerra contra el resto del remanente de ella, o sea, del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera, va a hacer guerra y va a atacarlos. Mira, interesante. Ahora veamos el significado de virgen. Mira lo que dice el mismo Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero. ¿Entiendes, querido amigo? Veamos el significado. Las vírgenes es una mujer pura, santa, las cuales no se contaminan con doctrinas que no fundamentan al cuerpo de Cristo. También vemos que estas mujeres vírgenes, o sea, una iglesia pura, la que habla en Apocalipsis 12, versículo 17, donde dice que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto del remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Después, en algún momento veremos las características de este pueblo remanente, pero vayamos al significado de esta parábola. Ya encontramos que esta virgen no se ha manchado con ninguna doctrina que sea falsa y errónea y que no levante a Cristo a lo alto y pueda darle el mensaje correcto. También vemos que estas mujeres llevaban lámparas. Ya vimos que lámpara es la palabra de Dios, en la cual las personas que amen al Señor estarán estudiando su palabra. Pero interesante, estas vírgenes estudian su palabra. ¿Te consideras tú una virgen? ¿Estás estudiando su palabra? ¿Estás haciendo caso a lo que el Señor te dice? Vamos, continuemos con el estudio. También vamos a ver lo que la sierva de Dios dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 34. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Para corregir el error y especificar la verdad, he escrito mucho en el diario que me ha llevado en todos mis viajes y que debe ser presentada ante el pueblo en lo que sea esencial, aunque no haya escrito una sola línea más. Quiero que aparezca lo que se considera de valor, porque el Señor me ha dado mucha luz que deseo que la gente tenga, pues hay instrucciones que el Señor me ha dado para su pueblo. Es su luz que ellos deben poseer, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito allí y otro poquito allá. Esto se ha de ser presentado ahora delante del pueblo, porque ha sido dada para corregir errores sutiles y para especificar lo que es la verdad. El Señor me ha revelado muchas veces que señalan la verdad diciendo lo siguiente: este es el camino, andad por ella. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la vida y la verdad, dice el Señor. Su palabra nos lleva a Cristo Jesús. Y yo te digo, ¿tú te sientes en el camino correcto del Señor? Si lo sientes así, siempre continúa en ese camino. Estamos estudiando y estamos comprendiendo lo que la sierva de Dios y la Biblia nos ha hablado. Ahora, dice la sierva de Dios que este tema de Mateo 25 le ha causado mucha curiosidad y lo ha hablado muchas veces porque es el punto esencial de que el pueblo tiene que pasar. Ahora, continuemos. Ya vimos que las vírgenes salen del remanente de la iglesia del pueblo de Dios. También vemos que estas mujeres llevan una lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver también que las mujeres, estas 10 vírgenes, llevan también aceite para que sus lámparas funcionen. Y también estas mujeres prudentes llevan aceite extra. Veamos lo que la Biblia nos dice acerca del aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? Vamos a ir en Mateo 3, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo 3, 11. Dice la Biblia así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mira, estas mujeres son bautizadas con el Espíritu Santo. Pero también vamos a ver otro hecho muy importante. Este se encuentra en Hechos capítulo 1,
Hechos, capítulo 1, versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo fue introducido a este pueblo, a esta iglesia primitiva, para que este Dios tan maravilloso dejase a su consolador, que es el Espíritu Santo, y puedan seguir el mensaje de Dios. Ahora, veamos un último texto para comprender lo que significa el aceite. Vamos a irnos a Romanos 14. Romanos 14, el versículo 17. Nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que el contraste de la palabra de Dios, de este estudio, arma el rompecabezas de la cual nosotros tenemos que entender? Las vírgenes son una iglesia pura, la cual es sin más vergüenza, sin ningún temor, digamos, más claro, que es la iglesia adventista del séptimo día, las cuales tienen estas características de estas vírgenes: guardan los 10 mandamientos, tienen el testimonio de Jesús, son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va, y estos son separados como primicias para Dios y para el Cordero. Estas personas guardan los mandamientos de Dios, están dando el mensaje, pero algo curioso, que estas 10 vírgenes han dormido, pero solamente 5 de ellas despertarán para encontrarse con su Señor. Ahora, encontramos la lámpara que estas mujeres tienen, es la palabra de Dios. El aceite que estas mujeres tienen es el Espíritu Santo, que tiene que ser llenado a la persona que quiera recibir a Cristo. Ahora, vamos a ver algo más. Estas mujeres son alimentadas y son llenadas de algo. ¿Cómo se alimentan estas mujeres? ¿Cuál es su alimento diario? Veíamos que la palabra de Dios alumbra, pero también dice la palabra de Dios que uno tiene que comer para no ser muerto. Mira, estas mujeres tienen que comer comida fresca, ya no leche espiritual. Estas mujeres tienen que comer comida sólida, lo que habla el apóstol Pablo. ¿Y cuál es su alimento de estas? Mira, en 1844, el 22 de octubre, después del gran chasco, el pueblo de Dios tenía que dar un mensaje. Sabiendo que el Daniel capítulo 7 hablaba de las 2300 tardes y mañanas, en las cuales este tenía un gran significado para esos tiempos. Guillermo Miller predicaba un mensaje: Cristo iba a venir, Cristo iba a regresar por segunda vez. Sus estudios basaban a la segunda venida de Cristo. Pero al darse el gran chasco, el 22 de octubre, este hombre tenía que volver a estudiar la palabra de Dios y entender de que la segunda venida no era para ese tiempo, pero en ese tiempo iba a suceder algo extraordinario. El Señor Jesús tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo para hacer juicio y empezar a investigar los casos de cada persona. Ahora, el alimento de las vírgenes tenía que ser, o tiene que ser, el santuario. Al encontrar nosotros en Levíticos y estudiar
todo el procedimiento del santuario, vamos a encontrar de que el sumo sacerdote y el pueblo tenían que hacer un trabajo y tenía que ingresar al lugar, al atrio, al santuario, para poder entregar sus cargas, poder dejar su ofrenda. Y espiritualmente nosotros también tendremos que hacer esto. Pero muchas de las personas, muchos de los hermanos no entendemos lo que es santuario, y en la cual tenemos que estudiarlo. Ese es alimento fresco para el pueblo de Dios. También encontramos la ley de Dios. ¿Cuántas personas en estos momentos no entendemos exactamente lo que es la ley de Dios? Y en principal el día sábado. La ley de Dios es muy importante para nosotros, ya que por eso nosotros somos distinguidos o separados como el pueblo de Dios. La iglesia tiene que predicar este mensaje. Los líderes tienen que predicar ese mensaje. Y tú, hermano, que estás ahí escuchando este video, también tienes que predicar este mensaje. Vemos en San Juan 14:15, San Juan 14:15, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ahora, si tú y yo amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Nosotros estamos comiendo ese mensaje y dando a conocer a las personas lo que significa los 10 mandamientos. No fue abolida en la cruz del Calvario, sino que continúan hasta el día de hoy. También las vírgenes tienen que comer el sábado. Este alimento muy esencial para nosotros como pueblo de Dios, tendremos que entender lo que el sábado significa para nosotros. El Señor sellará a su pueblo con un día. El Señor sellará al pueblo de Dios, guardadores de los 10 mandamientos, con este cuarto mandamiento tan esencial para nosotros, el sábado. Muchas personas, muchos hermanos que son bautizados en nuestra organización, nuestra iglesia, no comprenden lo que es el sábado. No guarda el sábado como debe guardarlo. Y nos sentimos muy apenados, ya que quizás fueron por falta de orientación de los líderes. Pero es el momento, hoy es el momento de entender lo que significa el sábado. De puesta de sol a puesta de sol es el día sábado. Y cuando se oculte el sol, yo tengo que encontrarme ante la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, del 4 al 11, nos habla que nosotros tenemos que entrar en ese reposo. Y si tú aún no te encuentras guardando ese reposo, lee el capítulo 9 de Ezequiel. Las personas que no estén selladas con el sello de Dios vivo, lamentablemente serán muertos. Este es alimento fresco para el pueblo de Dios. ¿Estás comiendo ese alimento? También tenemos otro alimento muy esencial para el pueblo de Dios: la justificación por la fe. ¿Cuántas personas necesitan entender lo que es justificación por fe? El Señor hizo algo tan esencial para nosotros. Justificó delante del Padre a través de su muerte, y por gracia nosotros somos salvos. Ahora, comprender esa parte de la justificación por la fe es estudiar su palabra ácidamente y poderla escudriñarla, sacar todo, exprimirlo y poder sentirnos satisfechos. El pueblo de Dios duerme en estos momentos. La parábola de las 10 vírgenes nos habla que el pueblo está durmiendo. ¿Pero por qué? Porque no está alimentándose de este alimento esencial. Porque no está comiendo de lo que debe comer. También el alimento de las 10 vírgenes es la fe y la reforma por salud. Esto es muy importante, ya que al hablar de este tema, muchas personas no querrán escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque al hablar de la reforma pro salud es dejar el hábito que yo tengo, el mal hábito que yo tengo de consumir alimento que no es saludable para mi vida. Es muy esencial comprender que el cuerpo de Dios es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 3,
versículo 16 al 17. Dice que yo y tú tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. No puede morar el Espíritu Santo si nuestro cuerpo está manchado. Pensemos en un momento lo que el Señor quiere para nosotros. Tendremos que llegar nuevamente a la creación perfecta que Dios un día creó. Cuando el Señor mandó a Adán y Eva en el capítulo de Génesis 1 de que nuestro alimento sea de todo árbol que da fruto. Ese será nuestro alimento. Ahora, al hablar de eso, es raspar a la iglesia muchas veces, porque el pueblo de Dios aún no practica este régimen. Pero este es el mensaje que se tiene que dar. Este es el alimento que las vírgenes tienen que comer. Y las 10 vírgenes que habla aquí han comido de ese mensaje. Pero más adelante veremos lo que sucede para la separación de estas vírgenes. También tenemos un alimento tan primordial para el pueblo de Dios, que es el espiritismo y la inmortalidad del alma. En 1 Corintios 6, 16 y 17 nos habla acerca de lo que es el cuerpo. El cuerpo es mortal, no es inmortal. Y el último engaño de Satanás era el espiritismo. Nosotros tenemos que saber, el pueblo de Dios tiene que ser instruido en esto y no dejarse engañar, porque vendrán hombres que aparentarán ser cristianos, pero no lo serán. Hablarán personas con muertos y le dirán un mensaje erróneo. Pero para nosotros poder comprender, tenemos que estudiar su palabra, porque Satanás engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, si tú quieres ser desengañado, sigue no estudiando tu Biblia. Sigue solamente recibiendo leche, nada más que leche, y no te alimentes con alimento sólido. Ahora, lo que pasa que las vírgenes duermen es por algún caso. Tardándose el esposo, estas mujeres duermen. Nos damos cuenta de que muchos años atrás se vino predicando el mensaje de que Cristo iba a venir, de que Cristo ya regresaba, de que Cristo vendría a pagar a todas las personas que han trabajado por Él. Pero aún Cristo no viene. Y la iglesia de Dios, que en un momento predicaba la verdad presente, la verdad de los mensajes del tercer ángel, hoy está durmiendo. Y está durmiendo tan plácidamente que no se da cuenta en los eventos que están sucediendo. El pueblo de Dios, adventista del séptimo día, estamos interesándonos en cosas que no son para nuestra salvación. No estamos dando de comer al pueblo de Dios el alimento sólido que nos ayudará a permanecer firmes cuando se dé esa gran persecución. Ahora, mira lo que dice la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, la página 1. Mira lo que nos habla. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi se han alcanzado su cumplimiento. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, e inminente, y nos encontramos como las vírgenes durmiendo. Debemos despertar y pedirles al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Sigue diciendo, el mundo se está volviendo más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga.
para obtener y conservar la pureza. Los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones. El Espíritu Santo tiene que ser llenado en los corazones de las personas y en las familias, para que las oraciones suban al cielo y puedan ser respondidas por Dios. Querido hermano, ¿te das cuenta por qué el pueblo de Dios duerme? ¿Por qué no estamos dando un mensaje de despertar a las iglesias? Nuestras iglesias están llenas, pero espiritualmente están dormidas, porque hemos recibido leche y esa leche ya nos ha hostigado. Necesitamos saber las profecías de Daniel, necesitamos saber los acontecimientos de Apocalipsis, qué es lo que vendrá. Ahora las vírgenes han dormido. Tardándose el esposo, estas vírgenes duermen. Y duermen hasta que se oye un clamor, el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salir a recibirla. Mira, ¿dónde le encontramos esta advertencia? De allí viene el esposo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por sí. Amén. Este es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Cristo viene pronto para que la iglesia se despierte. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es tan peligroso. Todo se está cumpliendo al pie de la letra y aún nosotros dormimos. El mensaje de hoy tiene que ser de la verdad presente, la verdad de los mensajes de los tres ángeles. Ahora, ¿qué nos dice Eventos capítulo 43? El tiempo de angustia que irá aumentando hasta el tiempo está a las puertas. No tenemos tiempo que perder, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Las profecías 11 de Daniel ya se están dando. Ahora, recalquemos un poquito. El Papa actual, el Papa de hoy, está haciendo un movimiento cautelosamente y la cual está trabajando arduamente para llegar a un acuerdo total, un acuerdo mundial. Ya casi estamos a las puertas del tiempo de angustia y tú y yo seguimos durmiendo. Ahora, sigamos comprendiendo. Mira cómo va encajando esto. Las vírgenes son 10 vírgenes puras. Estas 10 vírgenes han estudiado su palabra. Estas 10 vírgenes han estudiado y se han alimentado de este alimento espiritual, que ya lo estamos viendo. Estas 10 vírgenes han traído almas al bautizo, han predicado el mensaje y han estado ahí con fuerza en la iglesia, haciendo que las demás personas también hagan lo que estas vírgenes están haciendo. Literalmente no son 10 vírgenes, es un grupo pequeño, y es verdad, pero hay personas que están hablando o están alimentándose de este evangelio eterno. Ahora, vemos ahora que estas 10 vírgenes tienen que utilizar su aceite extra. ¿Y cuándo lo tienen que utilizar? Mira, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra preparación. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Ahora, el Señor Jesús mucho antes dijo que el patrón
no es mayor que sus siervos. Y él dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán y los matarán. Ahora, prepararnos para ese encuentro, para ese tiempo de angustia, para esa gran prueba que se nos viene, y todas las personas que estén preparadas, esas heredarán el reino de los cielos. Estas 10 vírgenes se han preparado, están comiendo el alimento espiritual. Pero vamos a irnos nuevamente a Mateo capítulo 25 y entender lo que sigue diciendo los versículos. Entendamos lo que nos dice el libro de Mateo. El versículo 7 de Mateo 25 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, cuando escucharon el clamor, que ahí viene el esposo. Ahora, ¿cuándo es ese día? Mira lo que sucede, querido hermano. Mira lo que sucederá cuando el pueblo de Dios tenga que utilizar este aceite. Vamos a irnos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo aquel que no adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Mira, el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién es esta imagen que da aliento a la bestia? Sabemos muy claro que la bestia, por estudios bíblicos de Daniel, vamos a encontrarnos y vamos a llegar a entender que la bestia es un poder, el poder del papado. Ahora, la imagen de la bestia es alguien que tiene las mismas características de este poder, y también puede dar autoridad a esta bestia. Ahora, entendamos que los protestantes, muy antes que un papa fuese introducido en Estados Unidos, los protestantes se refugiaron en Estados Unidos. Es ahí donde empezó todo. Es ahí donde el mensaje de Dios se dio. Y es ahí donde también terminará el mensaje de Dios. Los protestantes defendieron la capa y espada el mensaje correcto, el mensaje de Dios. Pero estos protestantes darán el apoyo al papado para que se dicte una ley en la cual nadie podrá comprar ni vender a menos que no tenga esta marca. Al estudiar marca, encontramos que el Señor tiene una marca, el Señor tiene una señal, el Señor tiene un sello, y ese sello es el día sábado. Ahora, al hablar de la bestia y su imagen, es hablar también de un sello, y este sello es el día domingo, en la cual muchas personas, muchos cristianos tienen miedo de hablar este mensaje, porque tienen miedo de traer problemas a su vida o a su iglesia, pero este mensaje se tiene que dar. Ahora, las 10 vírgenes, el pueblo de Dios, va a tener que afrontar estos resultados. Dice que se dará un decreto
un decreto en el cual nadie pueda comprar ni vender a menos que no tenga la marca de la bestia. Ahora, querido amigo, hermano, la sierva de Dios, respecto a esto, nos dice: en Eventos de los Últimos Días, página 125, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de depender por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Cuando se dé el decreto de guardar el día domingo, el primer día de la semana, las personas tienen que entender de que eso es una señal de que las personas tienen que salir. Hoy es el momento, querido amigo, hermano, de poder buscar esos lugares donde pueda ser tu refugio. Pero mira, querido hermano, estas vírgenes serán separadas en este momento. Las 10 vírgenes se prepararon en todo. Todas comieron el mismo alimento. Todas durmieron. Todas se despertaron. Pero en el momento de prueba, en el momento en que tienes que utilizar tu aceite extra, lamentablemente, es ahí donde las personas se tendrán que separar. Mira, esa prueba que nosotros tenemos que pasar se encuentra en capítulo de Mateo 24. Mateo 24, el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces una gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ese es el momento que tú tienes que utilizar ese aceite extra. Cuando por fe tú puedes vivir. ¿Y dónde tú vas a encontrar esa fe? ¿Dónde tú lo vas a encontrar? Es por eso que volvamos a repetir lo que la sierva de Dios decía en la revista Ranger el 19 de agosto de 1890. Dice: con frecuencia se me ha llamado la atención de la parábola de las 10 vírgenes, 5 las cuales eran sabias y 5 necias. Con frecuencia se me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque esta es la condición de la iglesia para estos tiempos. Querido hermano, nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que guardar aceite extra para este tiempo, porque la palabra de Dios dice que si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, porque habrá una gran persecución. Después del decreto dominical, cuando las personas del pueblo pagano vea que las primeras plagas caen sobre la tierra, la gente pensará que es por causa de las personas que no están guardando los mandamientos de los hombres que han hecho. Ahora, eso será y eso causará que el pueblo de Dios sea perseguido para ser muerto. Muchas personas retrocederán. La sierva de Dios en primeros escritos dice que millares de personas irán en pos de las filas de Satanás. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no guardaron aceite extra. Lo importante, querido hermano, no es solamente predicar, prepararte para este tiempo, ser conformista. No te conformes con lo que tienes, no te conformes con lo que eres. Es el momento de guardar aceite. Es momento de guardar tu fe para ese tiempo de angustia que se nos vendrá. Querido hermano, mira, ¿cómo guardaremos o cómo utilizaremos ese aceite extra que el Señor nos va a proteger si nosotros tenemos ese aceite extra? Santiago 1:3, mira lo que dice Santiago. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que vuestra prueba
de la fe produce paciencia. Mira, esperar a Cristo cuando no venga, cuando estemos en esa crisis tan terrible, solamente la fe nos mantendrá vivos. Y eso es la cual muchas personas no la encontrarán. Hoy es el momento de estudiar tu palabra. Amós nos dice que vendrá a la tierra un hambre, pero que no será de pan ni de vino, sino de la palabra de Dios. Personas buscarán errantes buscando palabra, pero no la encontrarán. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10:38. Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración de su alma. Mas el justo va a vivir por su fe. Ese es el aceite que produce, ese es el resultado que produce el aceite, la fe, ¿no? El Espíritu Santo te lleva a obtener esa fe que tú no has alcanzado. El justo va a vivir por la fe. ¿Qué es lo que te va a hacer vivir? Es la fe. Recuerda, querido amigo, hermano, vamos a ver un último texto para que tú te des cuenta de dónde procede esta fe. Mira lo que dice Romanos 10:17. Es interesante estudiar la Biblia y comprenderla. Un poquito aquí, otro poquito allá, reglón tras reglón. Eso es la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Al estudiar su palabra yo encuentro fe. Encuentro que Dios me va a proteger en esa prueba. Pero yo tengo que estudiarla, aferrarme en la palabra de Dios. Ahora, encontramos, vamos a nuevamente irnos a Mateo capítulo 25 y poder terminar este estudio, en la cual nos dice que estas mujeres se despiertan y al despertarse las prudentes arreglan sus lámparas, echan su aceite que estaba preparado para ellas, pero las insensatas no tenían. ¿Por qué? Porque solamente se habían preparado para el día. Estaban conformados de que Cristo no iba a hacer tantas cosas y que no necesitaría ese aceite. Ahora, mira lo que dice. Las prudentes responden a las insensatas cuando estas insensatas les dicen: danos de tu aceite. El versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. Ahora, en ese tiempo, les vuelvo a repetir, Amós dice: las personas buscarán el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pero no la hallarán. Ya no habrá tiempo para encontrar o para buscar ese aceite. Ahora, dice que estas mujeres se fueron. Ahora la pregunta es: ¿estas vírgenes serán egoístas de no prestar aceite a estas mujeres? Mira, y volvemos al capítulo de Hebreos 10:38. El justo va a vivir por su fe. La fe yo no puedo repartirla, yo no puedo compartirla con los demás. Cada uno obtendrá esa fe necesaria para encontrarse con el Señor a través de su palabra. No es que las vírgenes son egoístas al no dar este aceite a esas personas, sino que la fe no se comparte a otro. La fe no salva a otra persona. Esa fe te salvará a ti. Y es por eso que tú tienes que estudiar este mensaje. Ahora, él dice: pero mientras ellas iban a comprar, el esposo
vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando los 144,000 escuchen este mensaje, el día y la hora de la venida de Jesús, solamente ellos escucharán ese mensaje y serán llevados para morar con Cristo Jesús. Ahora, querido hermano, ¿te das cuenta que es muy importante estudiar este texto? Estamos durmiendo. Estamos en un sueño tan profundo. Mira lo que dice Eventos respecto a esto. Eventos, capítulo, página 183. Nos dice así: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece de en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo. El trigo precioso es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Mira, hermano, a todas estas personas, es por eso que la sierva de Dios dice que le llama tanta la atención de que estas vírgenes, de esta parábola de las 10 vírgenes, sea tan primordial para estos tiempos. La sierva de Dios dice que estas personas que escucharon el mensaje del tercer ángel, lo guardaron, han vivido en este mensaje. En un momento, cuando se venga el tiempo de prueba, estas personas retrocederán, pero solamente 5, simbólicamente, personas fieles al Señor, que han guardado su aceite extra, que han estudiado su palabra y están seguros que cuando venga el tiempo de prueba, ellos van a soportar con el poder de Dios. Recuerden ustedes, Jesús, estando en la cruz, fue separado de su Padre. Cristo se separó de su Padre. El pecado se separó de Dios. Ahora tú y yo un día estaremos solos, luchando como en ese momento la angustia de Jacob, y solamente nuestra fe nos permanecerá firmes hasta que Cristo venga. Querido hermano, amigo, ten cuidado con esto. Después dice que vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto, les aseguro que no os conozco. Es por eso que nosotros tenemos que velar. Mira, hermano, si nosotros no tuviésemos esta advertencia que despiértate, que ahí viene el novio, nosotros seguiríamos durmiendo. ¿Cómo estás durmiendo en tu iglesia? Joven tú, este es un llamado para ti. Es el momento de predicar este mensaje. Despiértate. El Señor quiere obreros como tú. Despierta y habla el mensaje, porque es momento de prueba. En estos momentos hay oportunidad para predicar a las personas. No quedes afuera. El Señor dará recompensa para todas las personas que trabajen para su nombre. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Tú eres el escogido. Si este mensaje te llega, si este mensaje has podido comprenderlo, trabaja por el Señor. Despierta a tu iglesia. Dile a tu iglesia lo que necesita, qué alimento necesita. Querido hermano, amigo, yo termino este video diciéndote que es el momento de despertarnos. Si tu líder, si nuestros pastores no enseñaron esta parte, levántate, estudia su palabra, estudia los testimonios. Tenemos mucha luz que impartir al mundo, pero aún estamos dormidos. Querido hermano, amigo, este mensaje es para ti. Si tú has podido comprenderlo, esperamos que tú puedas contactarnos nosotros y poder salir y vencer al enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades y demonios que quieren acabar con el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo. Acompáñame en esta corta oración para terminar. Señor Jesús, gracias por este video. Ayúdanos a propagar, Señor, este mensaje.
Señor, no somos dignos de dar este mensaje, pero tú, Señor, si aún las personas no predicas, levantarás a otras personas que den este mensaje. Tenemos el privilegio de darlo, Señor. No perdamos el tiempo. Ayúdanos a preparar más material, Señor, para poder impartirle a las personas que no están entendiendo el mensaje correcto. La verdad presente tiene que ser predicada en todo momento, y que tú nos ayudes siempre, Señor, y nos ampares hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que yo siento tan solo al cantar. Un gozo divino en mi vida, entono canciones de amor. El placer de esta vida, y alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantar canciones es mi anhelo, y aquel que me quiere escuchar
donde cantar.